Nunca pensé que la arquitectura pudiera asustar. Siempre imaginé que los edificios eran solo espacio, forma y función, hasta que descubrí lo que se oculta cuando la luz se apaga en la UNAM. Era un viernes por la noche y yo tenía que terminar un proyecto para entrega el lunes. Un modelo detallado de la Facultad de Arquitectura, con patios, pasillos, escaleras y talleres. La universidad estaba desierta, excepto por algunas lámparas amarillentas que parpadeaban y por los ecos de mis pasos sobre los pisos de concreto. Un silencio pesado y denso se extendía por toda Ciudad Universitaria, como si el aire mismo hubiera decidido contener la respiración. Comencé en el taller de maquetas, rodeado de planos y piezas de madera. Cada herramienta parecía emitir su propio crujido, y el murmullo del viento que se colaba por las ventanas se mezclaba con los ecos de los techos. Primero fue un susurro, apenas audible, como un aliento en mi nuca. Debe ser el viento, me dije, pero el viento no tenía forma, y esto parecía mirarme. A medida que avanzaba, los pasillos se sentían distintos, como si la arquitectura misma hubiera cambiado. Las columnas que conocía se alargaban, las escaleras parecían girar y los pasillos se estrechaban de manera imposible. La luz de las lámparas parpadeaba, debilitándose hasta dejar solo sombras profundas en los rincones. Sentí que algo me seguía, un peso invisible que crecía con cada paso. Decidí ir a la biblioteca para consultar planos antiguos de la universidad. Mientras caminaba, escuché pasos que no eran los míos. No había nadie alrededor, y sin embargo, cada eco parecía responderme, multiplicándose por los corredores y patios. El frío se intensificaba, y un olor a tierra húmeda y humo se infiltraba en mis fosas nasales. Entre los archivos encontré un plano polvoriento, antiguo y olvidado. Mostraba túneles y cámaras subterráneas bajo Ciudad Universitaria, con símbolos que no reconocía. Figuras humanoides con cabezas de jaguar y serpiente. Anotaciones que decían: aquí habita la que juega en la oscuridad. No mirarla, no hablarle, no abrir la puerta. Mi curiosidad pudo más que el miedo. Seguí el plano hasta un acceso oculto bajo la escalera principal del edificio de arquitectura. La puerta estaba cubierta de polvo y telarañas, y un frío profundo emanaba de la rendija. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que me fuera, pero mis pies avanzaron solos. La abrí. No había escalera ni pasillo, solo una sombra enorme que flotaba en la nada y ojos que brillaban como brasas antiguas. Sentí el peso de 1000 siglos observándome. Era la presencia que había despertado con mis pasos, una entidad ancestral, olvidada por la historia, que habitaba bajo los cimientos de la UNAM desde tiempos prehispánicos. Quise retroceder, pero la sombra se movió como un río de tinta. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Mis manos tocaron aire sólido y húmedo. Un susurro profundo llenó mi cabeza. «¡No debiste venir!». Di un grito, pero ningún sonido salió. La sombra jugaba conmigo, estirando pasillos, alargando techos, deformando la realidad. Cada intento de escapar era inútil. Los corredores cambiaban de lugar, las escaleras giraban sobre sí mismas, y el aire olía a tierra húmeda y humo. Los murales que antes parecían estáticos comenzaron a moverse y susurrar. Figuras de jaguar y serpiente danzaban entre los símbolos, observándome. Comprendí que la entidad se alimentaba del miedo, que mis latidos eran su juego. Cada respiración se sentía pesada, cada parpadeo una traición. Intenté encontrar un refugio, algún espacio seguro entre los talleres y aulas, pero cada puerta conducía a otra sección que no conocía. Los planos antiguos parecían reescribirse ante mis ojos. Los pasillos se enroscaban y bifurcaban de forma imposible.
A cada vuelta, escuchaba un murmullo en lengua antigua, vibrando como si el edificio mismo estuviera vivo. Finalmente, llegué a un espacio vacío, donde la luz volvió apenas un instante. Allí, en el piso, estaba grabado un símbolo: un jaguar rodeado de serpientes, con ojos como brasas. Comprendí que la oscuridad no era solo ausencia de luz, era presencia, conciencia, juego ancestral. Y yo era solo un jugador. Sentí la sombra acercarse, y aunque quise correr, mis piernas no respondían. Podía escuchar su respiración, sentir su aliento frío sobre mi nuca. La historia que contaban los planos no era un mito. Esta presencia había estado allí desde antes de que la universidad existiera, esperando. Ahora escribo esto desde mi celular, escondido en el aula que solía ser mi refugio. He intentado avisar a alguien, pero cada vez que hablo del túnel, las palabras se desvanecen. La sombra parece escuchar todo. No sé cuánto tiempo me queda. Si alguna vez escuchas pasos extraños en los pasillos de Ciudad Universitaria, si sientes que la oscuridad te toca aunque estés bajo la luz, corre. No mires hacia atrás, porque cuando la luz se apaga en la UNAM, ella juega. Nunca olvidaré la primera vez que me adentré solo en los pasillos de Ciudad Universitaria. Soy estudiante de ingeniería, acostumbrado al ruido de los talleres y a la luz fluorescente de los laboratorios. Pero aquella noche todo era distinto. La UNAM parecía un laberinto silencioso, y mis pasos resonaban sobre el concreto de los corredores vacíos. Los murales, que de día me parecían coloridos y alegres, ahora mostraban figuras que se retorcían en la penumbra, sombras que se alargaban más de lo que la luz de mi linterna podía explicar. Caminaba entre los talleres de mecánica y electrónica, notando que los tornos y los bancos de trabajo permanecían intactos, como si alguien los hubiera abandonado en medio de su labor. Llegué a un corredor que nunca había explorado antes. Sus paredes estaban cubiertas de azulejos desgastados y pequeñas grietas que emitían un eco inquietante. Fue entonces cuando escuché un murmullo, un sonido profundo que parecía provenir de la tierra misma. Pensé que era la imaginación, pero el murmullo se transformó en un susurro. Palabras incomprensibles, antiguas, que me erizaban la piel. Siguiendo el sonido, encontré una entrada semioculta detrás de un taller de química, un túnel subterráneo que descendía hacia la oscuridad. Mi linterna apenas iluminaba los primeros metros, y el aire olía a humedad y piedra antigua. Cada paso que daba hacía crujir el suelo, y sentía que algo me observaba desde la penumbra. Avancé con cautela, notando que en las paredes del túnel aparecían símbolos prehispánicos grabados, algunos reconocibles de mis clases de historia, otros que jamás había visto. El murmullo creció hasta convertirse en un zumbido constante, y sentí que el espacio a mi alrededor se estrechaba, como si la oscuridad misma se moviera. De pronto, una figura surgió frente a mí, alta, con extremidades alargadas y ojos que brillaban con una luz rojiza que no pertenecía al mundo moderno. No era humano, era una entidad ancestral, de aquellas que los códices describen vagando por las noches, habitando los rincones olvidados. Mi corazón latía desbocado mientras retrocedía, chocando contra las paredes y dejando que mi linterna iluminara sus símbolos tatuados sobre la piel como fuego seco. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en la presión de la oscuridad, y algo frío me rozó la espalda, recorriéndome como una descarga eléctrica. Intenté correr hacia la salida, pero el túnel parecía infinito. Los murales de los pasillos superiores aparecían en la penumbra del túnel, distorsionados,
mostrando escenas de sacrificios y ceremonias que me resultaban inquietantemente familiares. La figura avanzaba lentamente, sin emitir sonido, pero su presencia llenaba todo el espacio. En un instante sentí que me rodeaba un aire pesado, lleno de susurros antiguos que prometían secretos que la mente humana no debía conocer. Finalmente, tropecé y caí, y cuando levanté la mirada, la entidad ya no estaba frente a mí. Solo el eco de su respiración llenaba el túnel. Alcancé a salir a la superficie, jadeante, entre los árboles de Ciudad Universitaria, mientras las luces lejanas de los edificios parecían parpadear como si supieran lo que había pasado. Desde aquella noche evito los pasillos solitarios, los talleres oscuros y cualquier túnel que descienda bajo la universidad. Pero a veces, al caminar por los corredores vacíos de noche, siento que algo me sigue, observando, esperando, y sé que tarde o temprano volverá a buscarme.